A veces las palabras hieren, las palabras con las que nos expresamos hieren, y hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en ese mundo emocional del otro. Y esa verdad puede ser tan traumante como algo que no necesariamente es real. ¿A quién le vas a creer? ¿A esas personas o a tu propia verdad? Porque esto que te voy a mostrar ahora va a cambiar tu percepción de la realidad. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Barrera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. ¿Alguna vez han pensado en el poder que tienen las palabras en tu vida? ¿Y cómo influyen o cómo pueden influir en nuestras emociones, acciones, pensamientos, hasta transformar nuestra propia realidad? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Bueno, hoy día vamos a ahondar en el asunto y vamos a ir a la primera base, al primer punto de cuestión, que tiene que ver con nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la base de todo. En realidad es donde empezamos a crear ese vocabulario interno que nos dice qué está bien y qué está mal. En realidad es parte de nuestras creencias, y esas creencias son las que hemos adquirido durante toda nuestra vida. Pero, ¿en qué nos pueden afectar esto? Cuando observamos nuestras creencias te das cuenta cómo actúa ese diálogo interno contigo. Porque no solamente hablamos de las palabras que uno dice a viva voz, también hablamos de esas palabras que están dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente. ¿Qué nos decimos diariamente? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A veces ni siquiera la registramos, pero para poder conocernos, a veces es importante darnos cuenta qué es lo que nos decimos diariamente, con qué trabajas diariamente, con palabras de ánimo o con palabras desafortunadas o de auto-boicot. Esas son cosas que tenemos que empezar a analizar en nuestra vida para darnos cuenta qué tan fuerte es esto en nuestra propia realidad. Hoy día es sumamente importante aprender de esto porque en realidad afecta mucho, sobre todo a la parte infantil. Cuando somos niños, todas las palabras que empezamos a integrar de los adultos para nosotros son una verdad. Y esa verdad puede ser tan traumante como algo que no necesariamente es real, o algo que en realidad puede afectar hasta tu propia vida. Porque escuchar desde niño que eres tonto o que no sirves para nada, lo que estás incentivando a ese niño es ponerse en un traje, en un personaje del cual nunca se ha podido observar ni confirmar de que es así. Esa persona crece con ese sentimiento, con ese pensamiento de que siempre ha sido tonto, que siempre no podía serlo, porque siempre su vida se ha rodeado de fracasos. Eso es lo que les han dicho todos a su alrededor. Yo recuerdo la vez que atendí a un niño y me decía: Gonzalo, en el colegio, cuando hacen grupos, no quieren hacer grupos conmigo porque para todos yo represento una persona que es floja, que no sabe hacer nada, o sea, una persona tonta, me decía él. Y le pregunto: ¿y tú crees que eres tonto? Y él me dice: no, yo creo que soy inteligente. Ok, entonces yo creo que soy creativo, me dice. Por lo tanto, no debería pasar eso. Perfecto, ese es el primer reconocimiento, fue lo que le había dicho a él. Porque cuando tú reconoces que todo lo que te dicen los demás no es así, ¿a quién le vas a creer? ¿A esas personas o a tu propia verdad? Entonces él me decía: no, a mi propia verdad, perfecto. Entonces, todo lo que está a tu entorno no puede dañarte, a menos que tú le des ese poder. Y eso es sumamente importante cuando somos niños. Ustedes saben muy bien que en esta época es más todavía el bullying que existe, sobre todo en las redes sociales. Y es algo muy fuerte que puede dañar tanto a una multitud muy grande como a personas que llegan a límites que en realidad atentan contra su vida. Es algo difícil de poder actuar, difícil de poder orientar. Y muchas veces necesitamos ayuda profesional para acatar ese tipo de problemas. Pero es importante que nos demos cuenta que debe existir en todo problema que exista un nivel de comunicación alto. Porque lo primero que actúan, lo primero que se hace, o lo que llegan a hacer estos niños que sufren de bullying, es el silencio, es actuar desde el silencio. Y ahí es cuando se nota la falta de comunicación que existe entre las familias, porque no saben qué está pasando en su mundo interno. El niño calla porque a lo mejor piensa que sus padres van a reírse también, o van a hacer caso a lo que dicen los demás.
y no van a entender lo que está pasando en su mundo interior. Y por ende callan y silencian todos aquellos pensamientos salvavidas que tengan, que pueden existir como esperanza. Aparte de este ejemplo, pensemos, cada vez que nos equivocamos, ¿qué nos decimos internamente? Que eres malo para hacer tal cosa, que eres inservible, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer el otro. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que eso era posible? Por un mínimo error que a lo mejor has cometido, ¿por qué tendría que ser eterno? ¿Por qué no podíamos cambiar? Es como que dijéramos que las personas no cambian, y en realidad sí las personas cambian. Con el tiempo sí cambian. Obviamente hay personas que no cambian, pero sí hay personas que cambian, y sobre todo las personas que se trabajan a sí mismos. Cuando trabajamos nuestras emociones nos damos cuenta que empezamos a cambiar, pero no somos siempre la misma persona. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces las palabras hieren, las palabras con las que nos expresamos hieren, y hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en ese mundo emocional del otro, porque uno puede dañar tanto que puede crear un tipo de trauma que va a ser muy complicado sacárnoslo de encima, porque siempre lo escuchamos, siempre nos repitieron esa palabra que causó ruido dentro de ti, porque en realidad no fue algo que cuestioné, solamente integré. No nos olvidemos que somos creadores de nuestra propia realidad, y con cada palabra que nos definimos estamos creando un ser dentro de nosotros, estamos creando una personalidad. Entonces es importante darnos cuenta que cada palabra que ocupamos crea una realidad. Pero bueno, esto puede ser muy loco lo que les estoy contando hoy día, puede ser algo que no puedan entender en este momento, algunos que están recién escuchando sobre este tema o entendiendo sobre esto. Pero al final de este video voy a demostrarles esto con un experimento físico que les va a dar a ustedes una respuesta, una confirmación de que esto existe y que no es una cuestión del New Age, es algo real, que ocurre diariamente, porque diariamente tenemos ese diálogo interno con nosotros. Eso es una de las primeras tareas que les voy a dar a ustedes hoy día, para que empiecen a aprender sobre esto, es que registren sus pensamientos, registra qué te dice diariamente, si en realidad todo lo que te dices a ti mismo diariamente te favorece, o en realidad es un auto-boicot que recibe diariamente de tu mente. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir hablando sobre esto. Y uno de los ejemplos que les quiero dar es una historia de una amiga que me contó que a esta persona, y una chica que tenía alrededor de 28 años, fue al doctor porque tenía que hacerse un examen a nivel cerebral. Y en el escáner aparece que tenía un tumor cancerígeno. Muy grave, porque está en una etapa muy grave. Y el doctor le dice que le quedan apenas 3 meses de vida. Obviamente para esta niña, que era madre a la vez, fue un impacto muy fuerte para ella. Primero, ponerse el traje de la enfermedad, como una enfermedad terminal. Es la primera palabra que escuchamos, enfermedad terminal. Automáticamente te ponen el traje de que vas a acabar tu vida. Y en ese punto, esta niña estaba muy consternada, venía de un pueblo, de hecho, a hacerse ese examen a la ciudad. Y al recibir esta noticia, y él no tenía el dinero para poder pagar el tratamiento para quitar ese tumor, tenía que asumir su muerte. Imagínate lo fuerte que es eso para esa mujer. Esta niña, al recibir esa noticia, volvió a su pueblo. Y en ese pueblo no existía nada de esto, no existía nada de la parte médica, no había hospitales. Y fue donde un chamán. Y al encontrarse con ese chamán, el chamán le dijo que ella perfectamente se iba a sanar. Pasaron estos 3 meses, esta niña volvió a la ciudad para hacerse un examen. Y en el examen apareció que ella no tenía absolutamente nada. Entonces quiero que analicemos bien esto. Una persona cuya creencia también está en la parte alternativa, pero donde está su fe está más en la parte alternativa que en la parte tradicional. Y ella, ¿a quién le dio el poder? Al chamán, ¿cierto? Y ella, al darle el poder al chamán, integró esa realidad en su cuerpo. Integró la realidad de que estaba sana, que estaba bien y que no había ningún problema con ella. En ese punto, súper fuerte, ella no le dio el poder al médico, le dio el poder al chamán. Y al darle el poder al chamán, creó otra realidad en sí misma. Al encontrarse con este chamán, le dio una esperanza que cambió su realidad, cambió su pensamiento, porque se dio cuenta que estaba bien, que estaba viva. Que eso es importante, decirnos que estamos vivos.
El trasfondo de este ejemplo es que uno crea su realidad. Uno es el que crea esto. Siempre ha existido el libre albedrío. A pesar de que sepamos algunos resultados y lo hagamos de todas maneras, siempre hemos tenido un libre albedrío. Tú eliges cómo quieres vivir tu vida. Tú eliges cómo quieres estar, cómo quieres ser y cómo quieres que te vean los demás. Entonces, una de las cosas que debemos cambiar en nuestra realidad es que debemos dejar de buscar y debemos empezar a encontrar. Entonces, cuando tú te digas voy a buscar tal cosa, tú vas a decir ahora voy a encontrar tal cosa, porque tú estás ahí manifestando una realidad diferente. Si tú dices voy a buscar esto o voy a buscar el otro, nunca vas a terminar de buscar, y en realidad es encontrar. Es una primera palabra que tenemos que cambiar en nuestro vocabulario. No sé si alguna vez leyeron el libro El Secreto. El libro El Secreto te decían que tenías que repetir ciertas frases para que eso se manifestara. Eso es totalmente erróneo, porque no funciona de esa forma. Cuando queremos cambiar esa realidad, debemos darnos cuenta que no es una repetición constante. Tiene que nacerte eso dentro de ti. Las palabras que fluyen tienen que nacerte. Y en ese momento que te nace decirlas, tienes que pensar que están creadas, que te están esperando. Y la emoción que está creando ese pensamiento, lo tienes que hacer tuyo, como si ya estuviera hecho. Y ahí es cuando cambias esa realidad. El poder de las palabras influye mucho en las cosas que decimos a otras personas. Psicólogos, terapeutas, cualquier persona que tenga que orientar a otros, hasta las personas que tratan con niños, lo que tú le digas a otros sí afecta en su mundo interior. Tenemos que darnos cuenta a quién le damos el poder. Porque el poder no se da, el poder siempre está dentro de ti. Y es algo que tenemos que aprender a fortalecer diariamente. Con cada creencia que integramos en nuestra vida. Cuestionarnos es parte del proceso, es parte de nuestro crecimiento. Es algo que tenemos que realizar diariamente. Con cada acto, con cada pensamiento que pasa por tu vida. También es importante darnos cuenta con quién nos rodeamos. Muchas veces nos rodeamos de gente que lo único que quiere es que tú seas insignificante, tratándote mal, diciéndote palabras que en realidad afectan tu autoestima, y tú les das ese poder. Ese es el mayor problema que hacemos. Y esa gente no nos quiere ver crecer, al contrario, nos quiere ver fracasar. Y es algo que tú tienes que darte cuenta, porque en esto del crecimiento personal, en esto de despertar esa conciencia y darnos cuenta de esta realidad, al querer tú transformar esto, te das cuenta que existen factores externos que también se involucran en tus pensamientos y acciones. Cuando nos tratan con un diminutivo, por ejemplo Gonzalito, Alvarito, en realidad estamos achicando a una persona cada vez que tú lo hagas, aunque tú lo hagas de forma cariñosa. No lo digo de forma cariñosa, tú estás achicando a esa persona al decirle que solamente es pequeño para esa persona. No es algo de cariño. Energéticamente, lo que le estás diciendo a la otra persona al decirle Gonzalito, Alvarito, le estás diciendo que aún no crece, que siempre te vas a quedar como un niño. ¿Y tú quieres eso? No, no es cierto. Entonces empecemos a darnos cuenta cómo nos tratan las demás personas. Puede ser de cariño, pero tú perfectamente puedes decirle, por favor, dime Álvaro o dime Gonzalo, pero no me digas Alvarito, porque no soy un niño. Y eso es algo que tú tienes que aclarar, porque la gente se acostumbra. Y al darle tú esa energía, darle tú el poder a esa persona que te trate de esa forma, no te extrañes si las demás personas que ni siquiera se conocen te empiecen a tratar de la misma forma. Porque tú ya diste ese paso. Porque tú ya cediste esa energía. Entonces, con todas esas personas que te empiecen a tratar mal y que a lo mejor pueden ser parte de tu familia, tienes dos posibilidades. Una, orientarlos, y la segunda, alejarte. Porque en realidad no te van a aportar para tu crecimiento. Y si tú quieres seguir creciendo y empezar a cambiar esa realidad en tu vida, en base a las palabras, tenemos que aprender a manifestar. Y parte de esa manifestación tiene que ver mucho con el agradecimiento. Muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida no las agradecemos, o simplemente cuando pasan las agradecemos, y no en el ínter o en el inicio. Es importante darnos cuenta que cuando quieres llegar a hacer algo, cuando quieres lograr hacer algo, tienes que empezar por el agradecimiento. Y el sentir realmente ese agradecimiento, eso crea una realidad.
Pero si tú esperas que eso pase para luego agradecer, muchas veces el resultado es bastante tarde. Tenemos que ser agradecidos diariamente. Tenemos que ser agradecidos de la vida y de todas las cosas que nos han pasado, tanto de las personas que conocemos en nuestra vida, que llegan a nuestra vida por algo, porque no hay una casualidad. Está todo muy bien diseñado. Todas las personas que llegan a tu vida van a mover algo o despertar algo dentro de ti, tanto para sanar como también para crecer. Y es algo que uno va viendo a lo largo de nuestra vida. Pero en sí, nuestras palabras tienen una cierta frecuencia y nos damos cuenta a veces en los mismos países donde nos encontramos, hay palabras que para algunos pueden significar nada o un juego, pero dependiendo del tono con que se abre esa palabra, cambia totalmente la frecuencia. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Hay muchos dialectos que tenemos, que a veces tenemos palabras que decimos muchas veces en nuestro dialecto. Y esas palabras, según la connotación, el tono con el cual se hable, cambia totalmente el resultado. Entonces, parte de darnos cuenta de esa frecuencia, está este ejemplo que vamos a hacer a continuación, que nos va a mostrar cómo todos esos pensamientos que están registrados en nuestro mundo interior, en nuestro cuerpo, tienen un impacto en tu vida. Porque esto que te voy a mostrar ahora va a cambiar tu percepción de la realidad. Vas a conocer cómo es tu frecuencia hoy día, o cuál es tu vibración, qué es lo que estás emitiendo a los demás. ¿Qué vamos a necesitar? Un vaso de vidrio, de plástico, de madera y agua. Simplemente eso. Llena el vaso con agua y tráelo en este momento. Bien, entonces ahora que tenemos el vaso con agua, vamos a tomarlo con las dos manos. Y vamos a apuntar nuestra cabeza hacia el vaso. Y vamos a sentir el agua del vaso. Y vamos a probar esta agua. Quiero que recuerden muy bien el sabor que tiene esta agua. Si es necesario, toma otro sorbo. Y registra el sabor que tiene. Una vez hecho esto, volvemos a tomar el vaso con las dos manos, apuntamos hacia el vaso y ahora empezamos a sentirnos a nosotros, a sentir nuestro mundo interior. Todas las emociones que pasan diariamente, todos los pensamientos que pasan por tu mente. En este momento di conmigo, en voz alta, manifiesto en esta agua todos mis pensamientos, todas mis emociones, todo lo que pasa diariamente por mi vida, todo lo que soy e imagen de mi ser, lo manifiesto en esta agua. Levanta tu cabeza, abre tus ojos y ahora pruébala. ¿A qué te sabe? ¿Te sabe igual? ¿Te sabe un poco diferente? Si te sabe dulce, tiene una respuesta. Si te sabe salado, también tiene una respuesta. Si te sabe como a mitad, también tiene una respuesta. Pero quiero que lo registres. Quiero que lo registres en tu mente. ¿A qué te sabe ahora? Porque eso es lo que está manifestando tu ser. Eso es lo que está manifestando tu ser ahora. Vamos a volver a tomar el vaso con las dos manos. Y ahora quiero que apuntes nuevamente hacia el vaso.
Sienta nuevamente tu cuerpo. Y vamos a decir ahora en voz alta: conéctate con tus emociones. Siente tu mundo interior. Y quiero que te conectes con el amor que está en tu interior. Ese amor que a lo mejor no has recibido nunca. Ese amor que solo nace de ti. Y aunque creas que no lo tienes, sí lo tienes. Sí está ese amor. Conéctate con ese amor. Y compártelo a esta agua. Y en voz alta vamos a decir: comparto mi amor a esta agua. Comparto mi amor hacia mi ser, hacia mi persona, hacia todo lo que existe en esta tierra. Soy amor. Me envuelvo en amor. Y el amor ahora se manifiesta en esta agua. Soy curación. Soy sanación. Y todo lo que esté en esta agua va a sanar mi cuerpo. Y vas a levantar tu cabeza lentamente. Abriremos los ojos. Y ahora vuelve a tomar esta agua. Sabe diferente, ¿cierto? A mí me sabe dulce. A ustedes también les debe saber dulce. Si pudieron conectar con el amor, se dan cuenta que sí es. Lo que no lo supo igual no es un problema. Simplemente es una práctica que tienes que hacer hacia tu propia persona. Porque muchas veces no estamos acostumbrados a dar ni a recibir amor. Y es lo esencial de la vida, para todo. Las palabras con amor sí influyen en tu vida. Las palabras con odio, con miedo, con envidia, solo te atraen más desgracias. Influyen si tú le das su poder. Cuando uno comprende ello, ya empiezas a modificar tu realidad. No actuemos en el piloto automático. Empieza a reconocer cómo te hablas, qué es lo que te dicen y cómo vives esas palabras en ti, que deben decirles el significado de lo que sintieron al conocer su ser, al conocer su vibración. Eso se los voy a dejar aquí abajo. Ahora vamos a responder algunas preguntas que me hicieron. A ver, dice: las canciones que escuchamos, por ejemplo, ¿de qué manera influyen en nuestra energía al cantarlas? Bueno, influyen bastante, porque el momento que tú estás escuchando una canción, y si la escuchas muchas veces, se crea un tipo de programación. Una programación que para muchos puede ser muy divertida, porque el ritmo y todo eso puede causar mucha diversión, pero no sabes qué está integrando en tu mente esa programación, qué está modificando en tu vida. La música puede decir que tú siempre vas a ser pobre, o que tú siempre vas a engañar a tu pareja, y desde ese mismo punto te está guiando para hacer ese cambio en tu realidad. Fijémonos en qué estamos haciendo. Muchas veces veo gente que canta mantras, pero no sabe ni siquiera qué significa ese mantra. No se dio la tarea de investigar, que eso es súper importante, investigar. Porque a veces seguimos a la masa, seguimos a la cultura que esté a nuestro alrededor, ni siquiera sabemos en dónde nos estamos metiendo. Investiguemos qué significa ese mantra, cuál es el idioma con el cual se canta.
¿Y qué representa ese mantra? ¿Cuál es el origen de ello? Y ahí puedes cantar lo que tú quieras, pero siempre investiga, porque sí, esas palabras tienen el poder de modificar tu propia realidad. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto ser compasivos con nosotros mismos? Cuando nos falta confianza y también nos falta autoestima, muchas veces terminamos creyéndonos que nos merecemos eso. Por eso no podemos conectar con esa compasión hacia nosotros mismos y creemos que eso es una realidad. Esas heridas aún no se han sanado y una vez que estén sanas, que haya sido la raíz de ese problema, vas a poder modificar esa creencia que tienes sobre ti mismo y ser más compasivo con ti mismo. La palabra, ¿cómo afecta a quién va dirigida o a quién la dice? Bueno, afecta en muchos sentidos. Depende qué persona te la diga. Si te la dicen tus padres y para ti tus padres son tus referentes, o sea, que son personas importantes en tu vida, claro que van a tener un valor muy fuerte en tu vida. Si te dicen algo, claro que van a mover cosas en tu vida si te dicen algo. Lo mismo pasa con el doctor. Voy con el doctor, a veces uno va muy nervioso al doctor porque para ti es algo importante, entonces vas con el doctor, te dice lo que tienes que hacer y estás con el nervio ahí porque si te dice algo malo, te vas a sentir súper mal. Pues si te dice algo bien, te vas a sentir bien. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Él tiene el poder sobre mí. Yo le estoy dando el poder a Él sobre mí. Y eso en verdad es un acostumbramiento que nosotros tenemos. Nos acostumbramos a darle el poder a todo. Por eso escuchamos de todos y nos creamos una realidad que a lo mejor ni siquiera existe. El único poder en el que tienes que creer es en el que está en tu interior. En mi caso, como terapeuta, también tengo que fijarme muy bien en las palabras que ocupo para cada uno de mis pacientes. Porque puedo herir a alguien, puedo dañar la vida de alguien. Es algo muy delicado y sobre todo cuando se canaliza espiritualmente, uno tiene que tener muy claro que las palabras pueden influir mucho en la vida de la otra persona. Y puedo hacer hasta que se salte ciertos aprendizajes que en realidad debe aprender esa persona. Y mi error como terapeuta es decirle. Entonces es importante saber que nuestras palabras sí influyen en otras personas. Y así también te das cuenta a quién le estás dando tu poder. Para terminar, lo único que les puedo decir es que empiecen a ser co-creadores de su propia realidad y se den cuenta de cuáles son esos pensamientos que aún están interfiriendo en tu propio crecimiento. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjame tu comentario, por favor, porque quiero saber cómo te fue con este experimento del agua y saber qué sentiste, qué viste, qué pasó por tu cabeza en ese momento. Entonces, bueno, te agradezco también que te suscribas a este canal, le des a la campanita y ya nos vemos en otro video. Un abrazo. Chao, chao.